En DF buscamos las señales más importantes para entregarte los titulares y contenidos del mañana, ampliando tu mirada y dándole otro valor a tu interés por los negocios. Visibilizar una portada con mujeres líderes importa. Crear un lugar para las noticias del medio ambiente importa, porque el impacto de las energías renovables importa. Estar informado y ser parte de un medio especialista es importante para estar al día con lo que pasa en el mundo. Diario Financiero. Las señales importan. ¿Quién necesita el mundo? El mundo necesita un cambio, necesita tu compromiso. El mundo necesita empresas que hagan la diferencia. En BCI financiamos proyectos sostenibles para tu empresa. Hagamos juntos la diferencia. BCI Wholesale and Investment Banking. Partimos nuestro compromiso en el norte del país para luego mover nuestra energía a la zona centro-sur. De la mano de las comunidades, nuestros colaboradores, clientes, inversionistas y autoridades, con nuevas tecnologías y mediante un proceso de transición justa que genere un impacto positivo en las personas y el planeta, siguiendo nuestro compromiso de actuar para acelerar la transición hacia una economía neutra en carbono. En ENGIE lideramos la transformación energética de Chile. Hola, muy buenos días. Soy Karen Peña, periodista de energía en Diario Financiero. Les doy la más cordial bienvenida al segundo encuentro de esta cumbre que hemos denominado Descifrando las claves de la transición energética, iniciativa organizada por DF Live junto a BCI y ENGIE en colaboración con el Coordinador Eléctrico Nacional. Hace unos minutos estuvimos revisando y conversando sobre la ruta hacia la carbono neutralidad, tocamos también materias de regulación y ahora nos adentraremos en el combustible del futuro, donde profundizaremos en el potencial que tiene nuestra región para producir energía renovable, la infraestructura y las posibilidades de expansión. A quienes nos están viendo a través de la transmisión en directo, los invitamos a dejar sus comentarios en nuestras redes sociales con el hashtag CumbreEnergiaDF. Y para comenzar esta discusión, le damos a dar la bienvenida a nuestros panelistas, quienes gentilmente están junto a nosotros. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de Gonzalo Muñoz. Gonzalo es campeón de acción climática de alto nivel de la COP, actualmente apoyando la agenda global de hidrógeno verde y agricultura regenerativa. Anteriormente cofundó y dirigió Triciclos, una de las empresas latinoamericanas más reconocidas en la economía circular. También cofundó Sistemas B, así como Manuya y La Viña Porcura. Gonzalo forma parte del directorio del Global Food Banking Network, así como de los consejos de CDP Latinoamérica, IDB Invest, Chapter Zero Chile, TED Future Forum, entre otros. Muchas gracias, Gonzalo, por estar junto a nosotros. También le damos la bienvenida a Álvaro Videla, director del Centro de Energía de la Universidad Católica. Álvaro es ingeniero civil de industrias de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Master of Science and PhD de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad de Utah, Estados Unidos, director del Laboratorio de Ingeniería de Materiales y codirector del Laboratorio de Materiales Energéticos. Gracias también, Álvaro, por estar en este encuentro. Y también tenemos el agrado de dar la bienvenida a Marcos Kulka, director de la Asociación de Hidrógeno Verde en Chile, quien fue durante 16 años también gerente general de la Fundación Chile, donde sentó las bases para el trabajo en líneas de hidrógeno verde, agua, economía circular, digitalización, industria minera, energías renovables no convencionales, arboricultura, entre otras áreas. También ha liderado equipos de alto desempeño en empresas y organizaciones con desafíos dinámicos, transformacionales, con grandes requerimientos de innovación y desarrollo tecnológico. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy. Darles la bienvenida y espero que ojalá sea una grata conversación para todos. Y para comenzar, quiero abrir los fuegos de este debate con el hidrógeno verde, que es prácticamente lo que avanza denominado el combustible del futuro, donde están puestas todas las fichas. Y quería comenzar esta primera pregunta para Álvaro. Quería preguntarle a Álvaro, ¿cómo estaban considerando actualmente si se están generando estas condiciones para dar este salto, para dar curso a proyectos intensivos de capital? Lo que tenemos ahora prácticamente son proyectos pilotos, pero falta ese desafío, en el fondo. Estamos en esa búsqueda, también el gobierno está en esa búsqueda de poder saltar, dar el siguiente paso al siguiente nivel. ¿Cómo estás viendo eso? Y bueno, si se observan también estas mismas tendencias a nivel latinoamericano. Bueno, gracias Karen por la pregunta. Mira,
como tú bien dices, nosotros tenemos hasta el minuto trabajo avanzado en términos del desarrollo de la economía del hidrógeno. Creo que somos uno de los primeros países en presentar a nivel latinoamericano al menos un plan, una estrategia de desarrollo de hidrógeno nacional. Ahora, esa estrategia de desarrollo se ha traducido en distintas iniciativas que están tratando de coordinarse a nivel público. Falta un poco el impulso privado, creo yo, para poder transferir o transformar esos esfuerzos en emprendimientos ya de mayor envergadura. Cuando tú mencionas que nosotros tenemos proyectos efectivamente a nivel regional, somos líderes en proyectos pilotos pequeños, digamos, donde estamos aprendiendo a conocer esta tecnología. Nos sigue un poco alejado Brasil, que también está, digamos, tratando de impulsar su propia iniciativa a nivel de hidrógeno, y dado su volumen es probable que en algún minuto nos alcance. Después viene Uruguay y México, Colombia, que están ya en un tercer nivel, recién partiendo lo que nosotros iniciamos hace 3 o 4 años atrás. Por lo tanto, nosotros estamos liderando, y esto es por, digamos, anticipación, respuesta, pero también por la capacidad natural que tiene, o la propiedad natural que tiene nuestro país de tener acceso a energías renovables de bajo costo, que nos hace muy ventajoso impulsar esto. Ahora tú me preguntas qué condiciones se dan o cómo estamos actualmente para poder atraer inversión mayor. Y la respuesta es multifactorial, digamos. Tenemos cosas buenas y cosas malas. Los recursos de energía renovable están ahí disponibles y eso no va a cambiar en las próximas décadas. Tenemos energía solar de muy bajo costo en el norte de Chile, tenemos energía eólica de muy bajo costo en el sur de Chile. Yo diría que lo que nos falta para poder implementar proyectos de gran magnitud es un esfuerzo por facilitar una unión público-privada que haga factible la instalación, así como se ha hecho anteriormente en otras iniciativas como la salmonicultura, ¿te fijas? Eso fue también un esfuerzo público-privado por impulsarlo, porque aquí tenemos mucho rechazo de las comunidades, ¿ah? Y yo no voy a entrar en el juicio si eso es justo o no. Lo que sí puedo decir es que es legítimo, ¿ah? Que las comunidades locales tengan dudas producto de un desarrollo desbalanceado que hemos tenido, que ha creado una sensación de que el desarrollo tecnológico y la mejora económica que siempre se instala, no necesariamente termina en mejoras locales. Y yo he constatado en el lugar, tanto en Magallanes como en Antofagasta, que vamos a tener que hacer mucho trabajo para poder convencer a las comunidades locales de que estos proyectos son en su beneficio y no solo en el beneficio de quienes están afuera. En esa línea, bueno, Marco es una voz autorizada para hablar de hidrógeno verde. Marcos, ¿cómo estás viendo tú lo que mencionaba también Álvaro, el tema de que falta este impulso privado? ¿Cómo lo ves tú, considerando también de que estamos esperando lo que salga de este plan de acción que está preparando el gobierno 2023-2030, donde debiese también dar buenas luces, más allá de intenciones sobre de cómo escalar esta industria? No, gracias, Karen, por la invitación. Aprovecho de saludar a Álvaro y a Gonzalo. Y bueno, definitivamente, asumiendo que no nos escuchan solamente como gente súper especializada, es importante recalcar que cuando uno habla de energía, es más allá que la generación eléctrica, ¿no es cierto? Porque hablamos muchas veces cuánto tenemos en la matriz de energía renovable, solar, eólica, que eso ha ido avanzando en forma importante, pero es mucho más, o sea, no sé si mucho más, pero tan relevante como la generación eléctrica tenemos todo lo que es transporte, industria, y ahí es importante recalcar en el fondo el hidrógeno verde. Felices de estar hoy día en este seminario y que el hidrógeno verde sea parte de la solución de la transición energética y la descarbonización. Porque definitivamente la versatilidad del hidrógeno, que permite producir combustibles derivados como metanol, amoníaco, ser además insumo para industrias, además de la generación eléctrica,
nos debiera permitir en el fondo que el hidrógeno verde cumpla este rol que incluso por ley, en ley que Chile puso para los compromisos de descarbonización, y ahí que mejor que Gonzalo que lo tenemos acá, debiera cumplir casi un cuarto de esa descarbonización para llegar a ser al 2050 neto cero, ¿no es cierto?, en emisiones. Entonces, aprovechando incluso que tenemos acá a Gonzalo, McKinsey ha nombrado a Chile como el campeón oculto o algo así, porque da lo que decía Álvaro, el 70% del costo del hidrógeno verde proviene de la energía, de la energía renovable en este caso, lo que es definitivamente estructural, ¿no es cierto?, para llegar a esos costos bajos que McKinsey ha puesto que Chile podría llegar a ser uno de los más baratos en el mundo en su producción y poder abastecer a Corea, a Japón, incluso a China en proporciones importantes. A Europa, Alemania declaró que iba a importar más del 70% del hidrógeno. Entonces, el desafío es tremendo, es grande. A mí me ha tocado participar en varios desarrollos de industria y diría que este es uno de los esfuerzos de coordinación público-privada más grandes que me ha tocado, porque al ser tan transversal tiene que estar incluido, bueno, básicamente están casi todos los ministerios de transporte, MOVE, energía, economía, medio ambiente. Chile definitivamente ha estado más avanzado que los otros países de la región. Hoy día tenemos alrededor de unos 50 proyectos a lo largo de todo el territorio, muy diverso, tanto de exportación como para uso doméstico, y tanto en el norte, en el sur y la zona centro, porque a veces se conocen los de energía solar solamente en el norte, o los eólicos en Magallanes, pero también tenemos la zona centro-sur, donde está Valparaíso, Coquimbo, Concepción, que es un polo de las petroquímicas importante. Y ese esfuerzo público-privado es súper importante, y lo podemos conversar más adelante para no extenderme mucho más acá con la primera pregunta, pero hay un montón de incentivos en muchos países. O sea, el hidrógeno verde va a ser una realidad, eso lo firmo hoy día, por la cantidad de recursos, desarrollos tecnológicos, niveles de inversión y los incentivos que yo digo de los distintos países que podemos entrar en detalle. Por lo tanto, para Chile no va a ser suficiente simplemente contar con energía renovable barata. Va a tener que mostrar además a nivel local el valor para las comunidades, el valor para el territorio, en el encadenamiento productivo, para el tema de medio ambiente. O sea, todos los proyectos tienen que cumplir las exigencias de la nueva ley de cambio, del marco de cambio climático, el acuerdo de Escazú y ahora de biodiversidad. Entonces, tenemos un desafío muy grande, pero con un elemento tremendamente potente. Así que requerimos de este esfuerzo. Así que lo dejo hasta ahí y podemos ir ahondando un poquito más en la conversación. Claro. Marco, tú mencionabas un panorama general donde tú decías que estábamos bien con respecto o que estábamos avanzando un poco más rápido quizás con respecto a los otros países de la región. ¿Cuál crees tú que va a ser el rol de los proyectos asociados a hidrógeno verde en la viabilización de la transición energética en América Latina, finalmente? ¿Qué se está trabajando en Chile en cuanto a velocidad, por ejemplo? ¿Estamos avanzando respecto a la demanda energética? ¿Eso se condice con la demanda energética? Esto porque están surgiendo un montón de proyectos. ¿Eso de alguna manera van a tener viabilidad finalmente? Sí, o sea, parte de lo que te comentaba, cada uno de estos proyectos con distintas escalas, por supuesto, dependiendo el uso y producción, en esa transición energética vemos, por ejemplo, para la minería ya se ven usos en camiones que necesitan cargas pesadas como los camiones CAEX, se necesita, donde tenemos ventaja obviamente comparativa, el amoníaco, producir amoníaco verde para explosivos, que también son grandes contaminantes de lo que se llama el alcance 1. Si al menos en parte de eso incorporamos combustibles derivados del hidrógeno, incluso de hidrógeno directo, estamos hablando ahí de una reducción casi de un 80% en emisiones de alcance 1. Si nos aventuramos más con el alcance 3, que incluso ahí tenemos transporte marítimo, el hidrógeno definitivamente, ya sea a través de amoníaco, metanol,
o la aeronáutica podrían utilizar el hidrógeno como base, que son fuertes contaminantes. Para el acero, por ejemplo, el acero representa como un 8% de las emisiones en el país, y en eso también vemos en distintos países como Suecia, por ejemplo, hay operaciones que están incorporando el hidrógeno. Entonces, definitivamente para Chile es una respuesta. Los otros países hay que verlos bien con detención, como decía Álvaro, porque tenemos países, por ejemplo, como Argentina, México, Colombia. No sé, México, por ejemplo, tiene una matriz donde el gas natural es importante, entonces lo más probable es que ellos, por incentivos, vayan más hacia lo que se llama el hidrógeno azul, que en el fondo van a seguir con el proceso contaminante de producción de hidrógeno, pero van a capturar ese CO2, cosa que no es lo ideal, pero es un paso intermedio que podrían dar ellos, o Argentina también, que también tiene recursos en gas natural. Colombia, por ejemplo, tiene, bueno, petróleo a través de Ecopetrol, y a diferencia de esos países, Chile, nosotros no tenemos esos recursos, por lo tanto debiéramos pasar directamente a lo que llamamos hidrógeno verde. Álvaro también comentó, hay países que ya tienen hojas de ruta, hay otros países que están en vías de... entonces, definitivamente se ve que el hidrógeno verde debiera ser una respuesta a todo lo que no vas a poder electrificar. Para Chile hay planes, por ejemplo, en la descarbonización, que se podría electrificar casi un 80% del consumo de energía. Todo lo que no se pueda electrificar, dadas las características del hidrógeno, lo va a tener que responder desde ahí el hidrógeno verde. No sé si con eso respondo tu pregunta. Sí, perfecto. Muchas gracias, Marcos. Y Gonzalo, todo este proceso de transición y diversificación energética necesita de mucha innovación e inversión. En ese sentido, ¿cómo la tecnología Power-to-X contribuye a la transición hacia una economía totalmente renovable? ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta esta tecnología en Chile y, por supuesto, en Latinoamérica? Bueno, un gusto, Karen. Un gusto también saludar a Marco y Álvaro, y gracias por la invitación. Creo que es importante tomar en consideración aspectos que hoy en día ya los podríamos llamar como un poco históricos de estas tecnologías, para entender dónde estamos y cuáles son realmente las oportunidades. Como bien explicaron Álvaro y Marcos, hay muchos países que están avanzando en estas estrategias o en esta necesidad. Y es absolutamente claro, como bien decía Marco, que el hidrógeno, y particularmente el hidrógeno verde, va a cumplir con aquellos roles que se requieren de descarbonizar los sectores que no se pueden descarbonizar con electrificación directa, ¿no? Entonces, pero es importante entender, el mundo está avanzando hacia maximizar la electrificación, el mundo está avanzando hacia salir de los combustibles fósiles. Yo creo que eso es muy importante entenderlo, ¿no? Salir de los combustibles fósiles, porque ya hemos tenido suficiente evidencia de no solo el daño ambiental, sino que por supuesto estamos viviendo también consecuencias de tipo geopolítica respecto de ese tipo de elementos. Y hoy en la salida de los combustibles fósiles sabemos que la energía eléctrica cumple un rol clave. Y luego lo que necesitamos es que esa energía limpia que esa energía eléctrica sea limpia, para que limpiemos la matriz energética en su totalidad, y se nos presenta este desafío que bien describían Marcos y Álvaro, de que hay ciertos aspectos de la economía, de ciertos sectores, ciertas industrias, ciertas tecnologías, que son muy difíciles de llegar a electrificar de forma directa, y por lo tanto se necesita este energy carrier, este componente de hidrógeno, para poder descarbonizarlo. Hoy existen, sin lugar a duda, algunos quick wins, ¿no? Como bien decía Marco, el amoníaco representa un tremendo quick win. Hoy en día un país como Chile está importando hidrógeno en forma de amoníaco, por ejemplo, para los explosivos, como decía, pero para nuestra agricultura. Estamos fertilizando nuestros campos con amoníaco gris, que viene fundamentalmente de Trinidad y Tobago, que se fabrica a partir de agarrar una molécula de hidrocarburo, romperla, generar CO2 y sacar esta molécula de hidrógeno que va como amoníaco para estos usos. Todas estas preguntas son preguntas que la humanidad se lleva haciendo hace décadas, ¿no? Y el hidrógeno como alternativa había sido desestimado durante muchos años. De hecho, una de las anécdotas más particulares es cuando se quema este gran dirigible, el Hindenburg, hace ya, entiendo, 100 años atrás, poco menos.
el cuestionamiento de la seguridad del hidrógeno y las reales posibilidades que esto podía reportar para la economía, quedaron bien en cuestionamiento, y yo diría que aquí el elemento más importante, el cambio de percepción y de oportunidad para el hidrógeno vino cuando, como bien decía Álvaro, la energía eléctrica renovable pasó a tener un costo muy bajo. Entonces, esa es el primer factor. Chile tiene componentes clave para producir energía eléctrica muy barata, extraordinario. Segundo, Chile tiene un plan, como bien decían Álvaro y Marcos, que es muy, muy, muy relevante para poder sacar adelante una economía de hidrógeno verde que pueda, por ejemplo, servir para acelerar el amoníaco verde, que pueda servir para acelerar el metanol verde y otras aplicaciones alineadas con el hidrógeno verde. ¿Qué es lo que nos falta? Tú dices, nos falta recursos financieros, como tú preguntabas, nos falta aportes del sector privado, nos falta innovación, como decías tú, y Álvaro explicó muy bien que hoy en día estamos en fases de proyectos pilotos pequeños, que algunos de ellos están empezando a entrar en las fases de escalada. Pero el siguiente factor que nos falta, yo creo que Álvaro lo puso de forma muy diplomática y correcta, el tema de cómo las regulaciones hoy en día y las expectativas de la sociedad nos permiten eventualmente avanzar en este proyecto. Y es que ocurre que no estamos solos, o sea, más allá de que efectivamente, como bien decía Álvaro, Brasil y México, como explicaba Marco, y Argentina y Colombia son países que están usando, el hidrógeno es el elemento más abundante en la naturaleza. Y como decía, no basta con que nosotros tengamos energía limpia y abundante e incluso barata. Si no tenemos los elementos de expectativas de la sociedad como un todo, y eso pasa por una regulación, pasa por cumplimiento de reglas, pero pasa también por ejemplo, hoy en día si tú hablas con las eléctricas y con las empresas que están enfocándose en el tema del hidrógeno, te van a decir que hoy en día la permisología de Chile está dificultando el que podamos avanzar. Entonces, ojo que no nos sirve el simplemente tener ciertas condiciones habilitantes como es energía limpia y barata, o un plan, o incluso tener capacidad de innovar, incluso una buena regulación. Si hoy no tenemos todos los componentes, lamentablemente, aquí hay dos temas que yo quiero poner en la mesa. Uno, el hidrógeno verde se puede producir prácticamente en cualquier lugar del mundo, obviamente el lugar es más caro y otros más baratos, pero se puede producir en casi lugar del mundo, y cuando tú evalúas un proyecto, mientras ese proyecto sea más lento de implementar, lo hace más costoso, y por lo tanto las condiciones de energía barata no la podemos terminar comiendo por procesos que son muy largos. Eso nos está pasando hoy. Y me consta, yo estoy en Madrid hoy. Ahora, después de esta reunión, tengo una reunión, o sea, después de esta sesión, tengo una reunión con Iberdrola, estoy reuniéndome con el gobierno y estoy cubriendo agenda por mi rol como Champion COP, y veo cómo hay muchos inversionistas o muchas empresas que empiezan a desestimar a Chile como ese campeón o potencial, no sé cómo lo dijiste, Marco, un término que se usó como el 2020, lo que dijo McKinsey. Teníamos condiciones claves, pero esas condiciones claves de energía barata, abundante, ¿no es cierto?, nuestros vientos de la Patagonia, nuestro sol del norte, pueden dejar de ser tan valiosos si nosotros no aportamos las demás condiciones habilitantes que faciliten efectivamente esa innovación, esos aportes del sector privado y ojalá también del sector público. Y después hay otro elemento que yo creo que también es importante. Me imagino que quienes nos están escuchando son todas personas que entienden esto, pero acuérdense que alguna vez incluso hubo un congresista chileno que habló de nacionalizar el hidrógeno verde. O sea, también hay que entender, hay que explicar a nivel del público general de qué se trata esto, y que no es que nosotros tengamos un filón de hidrógeno verde que vamos a ir a extraer. Esto no es como el cobre. El hidrógeno está en todos lados y son condiciones mucho más amplias, evidentemente mucho más complejas y multifactoriales, un poco como decía Álvaro, lo que nos va a permitir que eventualmente nosotros seamos capaces de abrazar esa oportunidad, que fue un poco lo que mostró McKinsey el año 2020 con su informe que nos permitió sacar el plan de hidrógeno verde, justo en un momento en que desde la agenda de los Champions habíamos lanzado el Green Hydrogen Catapult. Las condiciones siguen estando, pero no van a estar siempre. Y yo creo que es importante entender cómo las podemos facilitar y para qué sectores. Esta no es la panacea, el hidrógeno verde no va
a servir para todos los ámbitos. Hay muchos que se van a electrificar directamente. Perfecto, muchas gracias, Gonzalo. Bueno, y otro de los desafíos es el tema del almacenamiento, bueno, partió con un proyecto desde el gobierno anterior, demoró hasta que ahora tenemos una ley. De todas maneras, igual a la misma tónica más o menos del hidrógeno verde, hay proyectos pequeñitos que se han ido adosando en el fondo a los proyectos existentes, a los proyectos renovables. Álvaro, ahí ¿cómo estás viendo tú las tecnologías? ¿Cuáles son las tecnologías de almacenamiento de energía con mayor proyección en Latinoamérica? ¿Y cuál es el potencial de desarrollo en Chile también? ¿Es posible llegar a proyectos industriales, en proyectos como de hecho la ley de almacenamiento así lo espera? Claro. Mira, Karen, me tomo la atribución de seguir un poco en la línea de lo que planteaba Gonzalo, de lo importante que es entender la estrategia de desarrollo para poder balancear la importancia de estas cosas. Primero, para poder avanzar hacia una transición energética con energía limpia, es fundamental tener capacidad de almacenamiento energética. Nos demoramos muchos años en aprobar esa ley. Aquellos que trabajan en este ámbito entienden que cuando nosotros inyectamos grandes porcentajes en la materia energética de energías renovables, solares o eólicas, nos generamos problemas, digamos, adosados a esta estrategia, que es difícil hacer una transferencia de energía desde horarios peak, desde horarios, digamos, peak de oferta, hacia horarios peak de demanda, si es que no hay capacidades de almacenamiento. La ley, sin la ley, antes era imposible que alguien pudiese instalar solamente una instalación especializada en almacenar energía. Es decir, la regulación anterior obligaba a que tú tenías que ser generador y almacenador al mismo tiempo. Y eso restringía el número de operadores, restringía el número de posibilidades que podemos hablar. Con esta nueva ley pueden aparecer operadores que solamente se dediquen a almacenar energía y le den seguridad al sistema. Es decir, podamos almacenar energía en horarios peak del día y consumirla en las noches. Y hay un operador especialista en aquello. Eso es lo primero. Es muy importante tener esa capacidad porque si no es imposible imaginarse un sistema de transmisión, de generación, transmisión eléctrica que sea segura y limpia, ¿ya? Dicho eso, ¿qué tecnologías tenemos para hacerlo? Ahí en eso no estamos partiendo de cero. Chile, por ejemplo, tiene hoy en día una central solar que está funcionando, que corresponde, que está instalada ahí en Sierra Gorda, que se llama Cerro Dominador. Es una central solar de 110 megas de potencia. O sea, no es una central pequeña, una bastante grande para ser considerada una de las más grandes del mundo. Sin embargo, hay centrales solares que son más grandes, como algunas que están en Marruecos, por ejemplo, que son de 520 megas. O sea, tenemos un gap para poder seguir insistiendo y creciendo en este tipo de almacenamiento energético que es muy limpio. Nuestro mayor problema de esa tecnología hoy en día es que es altamente intensiva en capital y tenemos que hacerlo mejor. Tenemos que aprender de la experiencia de Cerro Dominador y el siguiente proyecto en Chile tiene que ser mucho más eficiente en construcción, mucho más eficiente en el uso de recursos, de manera a viabilizar este tipo de proyectos. ¿Qué otras tecnologías tú me preguntas? Hay, bueno, hay muchas en el mundo. Están las centrales de almacenamiento de bombeo, que suben agua, ¿cierto?, durante el día y se utilizan en la noche, mediante un sistema de turbina, ¿cierto? Eso en Chile había un proyecto que nunca se ha presentado y no se ha avanzado en él. No se han dado las condiciones económicas para poderlo viabilizar. También hay centrales de almacenamiento de aire comprimido que funcionan en Estados Unidos, que están en un grado de desarrollo inferior, pero que también podrían ser eventualmente una alternativa viable. Están los centros de baterías de flujo o la Vanadium Redox, que también podrían ser una alternativa viable para Chile. Y están los volantes de inercia, para mencionar aquellas que son emergentes, en donde yo puedo almacenar energía y sacarla después. Ahora, comercialmente, hoy en día lo que se tienen son centrales a batería de ion litio,
digamos, y esas se utilizan a nivel mundial y están a gran escala. Hay centrales en California que, por ejemplo, almacenan 400 megas de potencia. O sea, eso está hoy disponible y nosotros podríamos eso incorporarlo en nuestra matriz energética para darle mayor seguridad. Ahora, ¿hacia dónde va el futuro? Bueno, el futuro también va a incorporar hidrógeno, como bien decimos. Nosotros esperamos que también incorpore amoníaco. De hecho, hoy estaba en la inauguración del Instituto Milenio que saca la Universidad Católica junto con fondos del gobierno, en amoníaco verde, que es un esfuerzo del gobierno por desarrollar conocimiento y tecnología en este ámbito. Entonces, yo creo que en el futuro va a haber hidrógeno, va a haber amoníaco, pero la distinción en los nichos, como bien mencionaba Gonzalo, es bien importante. Algunas de estas tecnologías tienen propiedades que la hacen utilizable en ciertos ámbitos y en otros no. Y en esto quiero que tengan las personas que nos están escuchando claridad cómo se define dónde. Hay dos características que definen dónde se utilizan las tecnologías de almacenamiento. Uno es cuántas horas de energía yo quiero proporcionar con el sistema de almacenamiento. Si es poco tiempo o son varias horas, ¿ya? Si yo quiero almacenar poco tiempo, a lo mejor puedo utilizar un volante de inercia que almacena energía y la entrega rápidamente y puede almacenar 1 hora. Pero sucede que si estamos pensando en sistemas que sean de respaldo de sistemas de energía renovable, entonces tiene que durar toda la noche, ¿cierto? Te fijas, ya no me sirve un sistema de energía de 1 hora, sino que tiene que ser de 12, 17 horas, como el de Cerro Dominador, ¿te fijas? Las baterías de litio, los sistemas de batería de litio, te dan capacidades de almacenamiento hoy comercial de entre 4 y 6 horas de almacenamiento, que es menor que lo que te puede entregar una central solar, ¿ya? Pero la otra característica muy importante es cuántas veces las quieres descargar en el año. Si la quieres descargar 1 o 1000 veces. ¿Quieres que almacene y se descargue todos los días o quieres que almacenes y lo utilices una vez en el futuro? Y ahí, por supuesto que el hidrógeno juega un rol. O sea, toda aquella cantidad de energía que nosotros queramos almacenar y la vamos a utilizar 1 o un par de veces en el año, bueno, eso es un nicho en donde debiese estar el almacenamiento de hidrógeno, el almacenamiento de amoníaco y eventualmente, ¿por qué no?, explorar el almacenamiento de aire comprimido. Pero cada una de estas va a tener su nicho. Ahora, yo me atrevería a decir, desde el punto de vista de la investigación y academia, es que en el futuro nosotros nos vamos a ver en un mercado que va a impulsar las soluciones que son más seguras y viables económicamente, lo que va a hacer crecer mucho los sistemas de almacenamiento de ion litio, que van a crecer en capacidad de almacenamiento y en capacidad de descarga en el año. Y por otro lado va a crecer la utilización de combustibles sintéticos como el hidrógeno, es decir, capacidades de almacenamiento que tienen poco uso en el año o tienen pocas descargas, pero que van a ir ganando aplicaciones y nichos. Esas van a ser las dos grandes tecnologías donde Chile no se debe restar y debe incorporar en la matriz hoy y aprender a utilizarlas y además aprender a innovar con ellas, es decir, agregarle conocimiento. Ese es el camino que debe seguir el país, ya. Eso es lo que pudiese yo agregar ahí. Perfecto, muchas gracias Álvaro. También, bueno, siguiendo un poco la alerta que levantaba Gonzalo respecto al hidrógeno verde y todo lo que está viendo, de hecho, de la actividad en la que se encuentra conectado en este minuto, hace un mes Marco señalaba que una de las prioridades de este año era impulsar la exportación del hidrógeno verde como su demanda interna, pero no hemos encontrado o se ha detectado la falta de compradores a nivel país. En el fondo, ¿cuáles son los principales desafíos para la demanda interna del hidrógeno verde en Chile? ¿Qué medidas quizás se podrían tomar para impulsar su consumo a nivel nacional? Gracias por la pregunta. Déjame un paréntesis nomás de lo que decía Gonzalo, que es súper importante y darle el énfasis a eso. En este estudio que hizo McKinsey el 2020, y nosotros sabemos que nuestro país ha hecho un esfuerzo sistemático por ir viendo cómo implementar la estrategia del hidrógeno, ¿cierto? Lo vimos en el gobierno pasado, que hubo una estrategia que posicionó a Chile. Este gobierno, el gobierno del presidente Boric, también ha hecho varias cosas, desde sacar un plan de acción, se habla de una política nacional del hidrógeno,
Se han generado varias cosas y llamados, por ejemplo, de RFI sobre electrolizadores, aceleradoras. Se han otorgado terrenos fiscales para que se puedan instalar distintos operadores para poder producir hidrógeno. Yo la semana pasada estuve en Rotterdam, en el evento, debe ser de los eventos más grandes en el mundo de hidrógeno. Habían 11.500 personas, casi 400 exhibiciones ya de tecnología, de electrolizadores, de compresores, de piping, de camiones. Entonces, quiero enfatizar un segundo ese punto porque, como decías, Gonzalo, el hidrógeno no se encuentra como el cobre o el litio en el salar, hay que producirlo. Y en eso Chile definitivamente no va a poder competir con incentivos. Estados Unidos puso incentivos, lo que se llama el Inflation Reduction Act, increíbles, o sea, $3 directamente por kilogramo de hidrógeno. A la respuesta de Estados Unidos, Europa lanzó nuevos incentivos, el Banco Europeo de Hidrógeno. A la respuesta de Europa y Estados Unidos, Canadá puso el tax credit de 40%. A la respuesta de todos estos países, Australia sacó nuevos mecanismos que son estas subastas, como el H2 Global, que en el fondo te pagan la diferencia porque hoy día todavía las tecnologías no están listas. Además de Australia está India, China avanzando en forma impresionante, tiene el 40 y tanto % de la capacidad de los electrolizadores hoy día en el mundo, los costos van bajando. Entonces, a tu pregunta, ¿por qué me fui para este lado? Porque en Chile tenemos que buscar en forma ágil, teniendo el cuidado del territorio, lo que decíamos todos, ¿no es cierto? Participación temprana con las comunidades, los temas medioambientales, yo creo que todos en eso estamos ultra conscientes, pero tenemos que implementar una batería de incentivos, impuestos, créditos tributarios, la agilización en la permisología, regulación. Entonces, efectivamente, yo lo que hablaba, en el mercado de exportación, que es amoníaco o metanol, somos tomadores de precios y en eso hay un mercado grande y en la medida que nosotros podamos llegar con precios competitivos, ese mercado debiera estar, que estamos desafiados por todos estos incentivos que van directamente a precio. Chile tiene definitivamente que incentivar la demanda local y para eso a mí me encantaría que pudiéramos fomentar la utilización de combustibles de cero emisión, o sea, cómo ir sacando de alguna forma incentivos a combustibles fósiles que todavía hasta el día de hoy los tenemos, cómo fomentamos esa demanda local a través, por ejemplo, así como se hizo con las energías renovables. En algún minuto se hablaba de las PMG que tenían que tener sí o sí estar despachadas y tenían cierta capacidad mínima. Acá también podríamos, como se está fomentando, por ejemplo, el uso de los autos eléctricos. Estamos hoy día dando de alguna forma incentivos a los permisos de circulación, no sé si es suficiente dado los costos de los autos eléctricos, pero eso va a ir bajando. Podríamos en el fondo, si el gobierno es un comprador también de combustible, energía, poner esa compra asociada a combustibles limpios, generar impuestos verdes, que siempre ha estado ahí como la discusión porque distorsiona un poco el mercado, pero sabemos más o menos incluso cuánto en Europa lo estamos viendo. O sea, hoy día tenemos de alguna forma que se está pagando por la tonelada, y ahí Gonzalo debe tener mucho más actualizado que yo, pero hasta $100 o más por la tonelada, y con eso entrarían varias tecnologías a ser competitivas, por ejemplo en el acero, con un impuesto de $100, y que no solamente va a ser desde el impuesto. Sabemos que Europa ya tiene definido en cierto periodo que no va a consumir acero, cemento, en fin, un montón de estas industrias pesadas que tengan una huella de carbono importante. Sabemos que incluso esta captura de CO2, por ejemplo, al 2042 para la cementera no va a ser posible hacerlo en el futuro. Entonces, además, para que Chile en esta transición energética, que además tenemos una ventaja extraordinaria en los metales, o sea, el cobre, el litio, para hacer esta combinación, ¿no es cierto? Se tiene que generar toda esta instrumental. Y desde el punto de vista, además de los incentivos a la demanda, o incentivos a la oferta, en Estados Unidos hay créditos tributarios que van hacia la producción y la inversión directamente. También, de alguna forma, todo lo que hablábamos del encuadre regulatorio. Nosotros desde la asociación, en forma muy coordinada también con el gobierno, estamos viendo cuáles van a ser esas aplicaciones
que van a ir entrando primero al mercado. Desde el ámbito regulatorio hay hartas regulaciones que tienen que ser modificadas o cambiadas, regulación que tiene que ver con la seguridad, ponte tú en el almacenamiento, la definición del hidrógeno como materia prima, si es un componente energético o de industria, y así, hay más de 20 y tantas regulaciones que tienen que cumplir ese dinamismo para esta industria nueva, que tiene un montón de componentes distintos, porque sabemos que está la planta de energía en algunos casos, el electrolizador o la planta de producción de amoníaco, o podría haber una desaladora, infraestructura compartida de puertos. Entonces, son una cantidad de elementos, pero tenemos que hacerlo con mucha diligencia y tomando el sentido de realidad que todos los otros países están hoy día con una creencia en que el hidrógeno va a ser la solución para este 20% que no se puede descarbonizar, y están implementando todo esto que te digo. O sea, esto está ocurriendo en muchos países. Países como Omán, por ejemplo, Arabia Saudita, para qué hablar desde de los niveles de inversiones. Entonces, tomo el punto de Gonzalo, en el fondo, que a mí me preguntan mucho, si es que no tomamos esta ventana de oportunidad, ¿qué pasa? Va a ser más complejo, porque entramos en una fila de espera de electrolizadores que van a retrasar los proyectos en muchos años. O sea, el no hacerlo hoy día significa que podríamos estar recién incorporando esto hasta que tengamos una capacidad propia, si es que logramos tenerla, muchos años. Entonces sí hay que ser sumamente diligentes, sumamente creativos y tener esta coordinación que hablaba yo, público-privada, que yo veo que existe, lo veo a diario con las múltiples agencias y los ministerios, pero tenemos que ser diligentes y creativos en las nuevas cosas que Chile sí puede usar en su estrategia, dado que no tenemos los recursos ni de Estados Unidos ni de Europa, pero tenemos hartas cosas que podríamos hoy día poder avanzar. Yo, si me permites, Karen, me gustaría reaccionar también a continuidad de lo que acaba de decir Marco. Estoy no solo de acuerdo con eso, sino que además me llama la atención. El panel que viene a continuación, creo que el que está teniendo que agarrar esta pelota que estamos dando bote en el área chica, ¿no? Entiendo el tema del panel es los nuevos desafíos del sector eléctrico, donde creo que Álvaro lo nombró perfectamente bien. El sector eléctrico tiene un desafío de servir ahora no solo a producir energía limpia, barata, eso ya lo hemos demostrado, y en ese sentido Chile, a través de el impulso público-privado y una serie de compromisos privados, voluntarios, extraordinarios, tremendamente celebrados a nivel global, una maravillosa continuidad en los gobiernos, o sea, esta capacidad de mostrar que esta es una estrategia de Estado y no tiene que ver con quién esté gobernando. Todo eso lo hemos hecho fantástico, y sabemos que hoy día tenemos dos desafíos que son monstruosos. O descubrimos una forma de transmitir nuestra energía muy rápido, sabiendo que hoy tenemos un tremendo desafío con la permisología, con las comunidades, con el respeto a esas normas, como bien decía Álvaro, que nos hacen muy difícil pensar que esa puede ser la solución, o avanzamos rápidamente al almacenamiento. Y yo creo aquí, poner un tema para el siguiente panel, a mí me parece que la falta yo diría, coordinación dentro del sector eléctrico nos ha jugado mal también. O sea, necesitamos que el sector eléctrico como un todo tenga un mensaje unificado respecto de este desafío país. Yo esperaría que ojalá el próximo panel lo discuta y pronto salgamos con una especie de capacidad o de visión común del sector eléctrico desde los distintos tipos de empresas generadoras, los distintos actores, los de transmisión, los que cumplen roles que están saliendo, los que están entrando, y por supuesto el regulador, el coordinador. En fin, creo que hoy hemos perdido tiempo con demasiado ruido en la sala. Y ese va a ser también un factor habilitante para que podamos aprovechar todas las oportunidades de este otro sector que están haciendo que el del hidrógeno verde. Entonces yo creo que tenemos ahí un tema base que espero que el panel que viene a continuación nos lo permita aclarar. Y después cuando Marcos habla del rol del amoníaco verde y las distintas industrias, yo quiero aquí ser también bien honesto. A mí muchas veces me preguntan cómo veo a Chile y cuáles son las industrias que están avanzando, y hablo, por supuesto, de este extraordinario avance en materia de generación de energía renovable, hasta el punto de que tenemos
el problemazo del nivel de vertimiento que tenemos actualmente, y cómo eso representa oportunidades para todo lo que estamos hablando, todo lo que ha pasado con la electromovilidad, todo lo que ha pasado incluso con avances en la minería, como por supuesto todo este desarrollo energético limpio obedece a una serie de industrias que han sido los tomadores de esta energía y que han cambiado sus contratos, incluso asimilando costos adicionales. Pero hay dos sectores que han sido lentos. Uno, el de la agricultura. Yo esperaría que la agricultura en Chile avance mucho más rápido, y me refiero quizás un poco más amplio, el sector agroalimentario, ¿no? Y no es el tema de esta conversación, quizás sí en lo que se refiere, por supuesto, al uso de la amonía con los fertilizantes o el recambio de fertilizantes y lo que significa, por supuesto, la electrificación de maquinaria, etcétera. Pero el otro sector es el de las navieras. Nosotros tenemos un sector de naviera muy poderoso y que no ha sido un actor preponderante en esta discusión, y yo diría más bien por el contrario. Chile ha tenido una postura más bien resistente a esta agenda en lo que se ha referido históricamente hasta ahora en la IMO. Y por lo tanto, ojo que aquí estamos enfrentando un tema que es sumamente desafiante, porque la industria naviera es un off-taker relevante para la Unidad Verde. Necesitamos hacer una reconversión de la industria marítima hacia buques que usen combustibles cero emisiones, con todas las complejidades que eso refiere, pero sabemos que esa es la tecnología, digamos. No vamos a tener buques eléctricos a gran escala, habrá cosas más chicas que pueden ser electrificadas, lo mismo en la industria de la aviación. Pero además, si nosotros no descarbonizamos la industria marítima rápidamente, lo único que estamos haciendo es condenando nuestro producto de exportación a perder competitividad. Y esto está pasando. Estamos hablando de que hoy la conversación, por ejemplo, una industria en la cual yo participo, en la industria vitivinícola, los compradores de Europa te preguntan, ¿por qué habría yo de comprar un vino que viene del otro lado del mundo con toda la carga de CO2 respecto de comprar uno de pocos países más allá que viene eventualmente en un tren eléctrico? Si nosotros no aceleramos el pool que tiene que generar la industria naviera y el compromiso de la industria naviera con la descarbonización, vamos a perder competitividad y va a ser otro factor en el cual vamos a estar potencialmente llegando tarde. Gracias, Gonzalo. Bueno, y tomando lo que mencionaba Gonzalo, le quiero preguntar a Álvaro ahí, ¿cómo ves, por ejemplo, industrias como la minería? Mucho se habla de esto de la minería verde, en el fondo. ¿Cómo se puede potenciar la sostenibilidad del negocio en sectores difíciles de descarbonizar? ¿Cómo se está haciendo, por ejemplo, en el caso de la minería? ¿Y qué tan adelantado o avanzado está? Hemos sabido de iniciativas que están trabajando en esa línea, pero ¿qué tan sustancial quizás es esos pasos que se están dando? Ya, Karen, antes de responder tu pregunta y darte algunos ejemplos de qué se hace en la minería, voy a utilizar la misma minería para plantear aquí un desafío que no es menor, y que responde también a lo que ha estado hablando Marco y Gonzalo, tiene mucho que ver con lo que hablan ellos. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene Chile es poder definir la velocidad con que hace la transición energética y en qué forma. Porque la transición energética no necesariamente va asociada con costos de energía más bajos. Puede tener un impacto. Y en particular en la minería, por ejemplo, que es un cliente libre y tiene que firmar contratos, le ha ido mal con la transición energética. O sea, sus costos energéticos han aumentado. La pregunta es, bueno, ¿qué pasa si esto lo abarcamos a todas las áreas de la sociedad? Y es decir, el transporte sale más caro, el alimento sale más caro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos haciendo para que eso no ocurra? Entonces tiene que haber una adecuada relación de la penetración de estas nuevas políticas y regulaciones y tecnologías con el escalamiento de esas tecnologías. El escalamiento, es decir, los años que pasan y la capacidad que tú tienes para instalarlas, permiten reducirle los costos. Entonces, un adecuado balance entre la reducción de costos y la penetración permite que esto no se transfiera al consumidor final. Somos todos nosotros. Nadie va a querer pagar más energía, digamos, un costo de cuenta de energía más caro, entendiendo que es necesario porque necesitamos descarbonizar. Entonces, el balance, la forma, la velocidad es algo que hay que discutirlo, hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo con mayor detalle porque la solución es, digamos, geográficamente dependiente. Es decir, la velocidad con que penetran los autos eléctricos en Noruega no va a ser la misma que en Chile, producto de distintos factores, entre eso la cultura, los recursos que tienen disponibles, la capacidad que tienen de implementar incentivos, la capacidad que tienen de aguantar shocks económicos en las estructuras de costos, ¿te fijas?
Todo eso tiene una sopa bien, bien complicada que nosotros tenemos que enfrentar. Por otro lado, tenemos un problema, como bien Marco decía, con el sistema eléctrico. Fíjate que hoy, muy bien Marco anticipaba, que estamos botando energía en el norte de Chile, porque no tenemos un sistema de transmisión eléctrica. Instalar un sistema de transmisión eléctrica nuevo, paralelo, para resolver los nudos, nos cuesta $1.000 millones. Como país, $1.000 millones. ¿Qué hacemos? ¿Será el modelo transmitir electricidad o será el modelo transportar hidrógeno? Porque en transportar hidrógeno tienes que invertir en transmisión eléctrica. Tenemos que pensarlo, tenemos que analizarlo, o nos jugamos por una solución mixta. Pero para esto hay que trabajar con los datos reales y con las proyecciones que tenemos y bajarlo a realidad, ¿ya? Y bajarlo a realidad en función de que hay muchas variables que no manejamos. Ahora, volviendo al tema de la minería, Karen, que tú me proponías, que vive en este ámbito y que debo decir, la minería, el costo directo de la minería, cerca del 60% del costo directo es energía, por lo tanto ellos obviamente están muy preocupados del mercado energético, tanto de la electricidad como el combustible. Tiene una estructura muy particular la minería. Primero, ellos son demandantes de una cantidad de energía casi en forma constante, 24 horas al día, 7 días de la semana, 365 días del año. Es decir, no tienen capacidad de hacer gestión energética como otras industrias, no pueden parar en horarios peak y volver a encender las máquinas a las 10 de la noche. O sea, ellos necesitan un abastecimiento permanente. Segundo, dado su estructura de funcionamiento, cerca del 90% de la energía que consumen en la mina, es decir, lo que nosotros conocemos como actividades de transporte, carguío, es diésel. Y cerca del 90% de energía que consumen en los otros procesos, aguas abajo, es decir, después del mineral que salió de la mina, es electricidad. Entonces, ellos están en ambos mercados dependiendo de agentes externos a ellos. En el diésel dependen obviamente de los distribuidores y de nuestra incapacidad que hemos tenido de desarrollar combustibles locales. Tú sabes que casi todo, o sea, por decir, todo el combustible fósil que nosotros utilizamos es importado, por lo tanto la minería depende de esos mercados internacionales. Se ve como viable la utilización de hidrógeno, producto de que tiene la capacidad de entregar mucha energía, por lo tanto mucha potencia por unidad de tiempo para mover los camiones CAX. Pero esto está en una, diríamos, si tenemos que evaluar la etapa que está de desarrollo, está en la etapa inicial. Es decir, esta tecnología va a alcanzar madurez probablemente en 15 años más. Y va a tener su nicho ahí. Va a competir, por supuesto, con otras soluciones que pueden ser eléctricas, es decir, baterías de ion, litio, o pueden ser los troles, pero vamos a ver una electrificación de la minería. Y las empresas mineras y las corporaciones mineras están movilizándose hacia allá. Y también, por ende, están movilizándose las mineras locales. Ahora, en el tema de la matriz energética, que es la que abastece los procesos agua abajo, eso ya no depende de la minería, sino de sus contratos con las generadoras. Y por lo tanto ahí yo veo un gran avance porque las empresas mineras lo que han hecho es requerir cada vez y posibilitar cada vez más la inserción de energías renovables. Ahora, no es la panacea el escenario que tenemos hoy en día, porque la mayoría de la energía que se entrega en Antofagasta para las mineras aún sigue siendo gas natural y termoeléctrica, digamos, a carbón. Pero tenemos un plan que se ha ido cumpliendo. Se decía que al 2024 íbamos a cerrar 8 termoeléctricas, están cerradas. Hoy ya están cerradas. Enel las cerró, las centrales de Tocopilla, ¿cierto? Están cerradas y por lo tanto hemos avanzado. Pero nos falta. Pero yo los quiero desafiar a que pensemos qué estamos haciendo también, porque vamos a cerrar estas termoeléctricas que son instalaciones industriales gigantescas en zonas en donde dependen de ese trabajo y además cuyas instalaciones son más grandes que las ciudades. Yo no sé si han ido a Tocopilla, si han ido a Huasco, ¿cierto? Son instalaciones industriales que son más grandes que los mismos pueblos y nosotros le estamos diciendo, mira, hay que cerrar esta instalación y póngale un candado y déjelo ahí. Yo creo que esa no es una solución. Y yo creo que tenemos que mirar y preguntarnos cómo vamos a dejar esa infraestructura ahí abandonada. Hay que repensar qué es lo que vamos a hacer con esa infraestructura. Infraestructura que a lo mejor podemos reutilizar, que podemos transformar a otra fuente energética. Pero dejarla ahí cerrada porque a nosotros se nos ocurrió descarbonizar me parece un error. Tenemos que analizar bien ese problema, hacernos cargo de ese problema
estoy, por supuesto, deseoso de descarbonizar la matriz, tenemos que ir viendo las velocidades y las formas. Eso es mi llamado de atención. Perfecto, Álvaro. Bueno, tenemos varias preguntas de quienes están conectados, pero voy a sintetizar todo en un tema que no hemos tocado y que me parece súper importante. A quien se anime con en breve, porque nos queda poquitito ya para cerrar este segundo panel, que se refiere a la electromovilidad. La pregunta es, ¿creen que la electromovilidad sea realmente la solución al transporte? Hablando de cosas que creemos que son la panacea y quizás la solución para todos nuestros males. No sé quién se anima. ¿Puedo dejarlo invitado? Primero, nosotros vamos a tener, justamente para responder esa pregunta, en la primera semana de junio vamos a hacer un seminario con los mayores actores de electromovilidad del país. Y están invitados a que asistan. Con respecto a ese... Yo voy a estar ahí. Muchas gracias, Gonzalo. Justamente, entonces vamos a invitar a Reborn, que está trabajando en instalaciones, ciertos exalumnos de acá que iniciaron una empresa de emprendimiento para reconstruir buses eléctricos. Vamos a conversar con los operadores, digamos, de los buses eléctricos que están entrando a la región metropolitana. Yo lo que te puedo decir a esa pregunta es que el modelo europeo de que cada persona tiene un auto eléctrico en este país no va a funcionar. Ese es nuestro estudio. ¿Por qué no va a funcionar? Porque hay 10 millones de autos eléctricos en el mundo, en un mundo que tiene 1.400 millones de autocombustión interna. Te puedes imaginar cómo va a ser la demanda en las próximas décadas de auto eléctrico. Eso significa que los autos eléctricos van a mantenerse un precio caro. Y por lo tanto, en Chile van a entrar autos eléctricos, van a ir a un nicho muy específico de personas que lo van a poder comprar. La electromovilidad de Chile se juega en el sistema público. Ahí se juega la electromovilidad de Chile. Porque si queremos que la electromovilidad llegue al 90% de la población, la tenemos que hacer alcanzable a ellos. Ahora, no estoy diciendo que sea malo pensar a alguien que pueda comprar un auto eléctrico. Probablemente lo vamos a tener y vamos a tener la infraestructura. Pero la verdad es que tenemos que preocuparnos de que los buses sean eléctricos, de que haya una buena interconexión entre los buses y el metro en Santiago, y preocuparnos de que haya infraestructura y penetración de esa tecnología en las regiones. No que queden atrás, sino que los buses eléctricos también pueden llegar a las regiones. Eso es por mi parte. Lo que puedo. Gracias, Álvaro, y también por el aviso y la invitación que dejó pasada. Gonzalo. Si puedo complementar lo que dice Álvaro. Lo primero que es importante entender es, a nivel global, dentro de las estrategias de liberarnos de nuestra dependencia de los combustibles fósiles, una de las principales estrategias es una que se ha llamado el fin del motor de combustión interna. En el momento en que tú terminas el rol que ha cumplido el motor de combustión interna, con eso disminuyes considerablemente, si no de manera casi absoluta, la dependencia de los combustibles fósiles y das cabida a estas otras tecnologías. Al salir del Acuerdo de París, Fatih Birol, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, dijo una frase que nosotros lo usamos constantemente, digamos, y es que, según él, en ese momento, y no estoy diciendo que le haya mentido o que haya tenido intereses distintos, dijo, se van a seguir vendiendo motores de combustión interna hasta la década del 70 al 80 en este ciclo. Hoy en día, prácticamente todas las grandes automotoras del mundo o fabricantes de automóviles del mundo tienen fecha de fin de fabricación de motor de combustión interna entre el 2035 y el 2040. Y si te digo cómo estábamos en el 2019, eran 1 o 2. Y en 2020 se sumaron otras 4. Y ha sido notable, ha sido una de las trayectorias que a nivel global, a nivel de no solo las negociaciones, sino que la acción climática global, es uno de los breakthroughs, como llamamos, ¿no? Uno de los grandes puntos de quiebre en donde la trayectoria ha dejado de ser lineal y ha pasado a ser exponencial, y por lo tanto podemos ver cómo están ocurriendo ciertos cambios. En esos cambios, absolutamente de acuerdo con lo que dijo Álvaro. Lo primero, transporte público. La electrificación no solo de autobuses urbanos, sino que además taxis colectivos. Mientras más recorra un vehículo durante un día, eso hace que el total cost of ownership de ese auto sea considerablemente más bajo. Ahora bien, los costos de los mismos autos y de las baterías y la capacidad de las baterías, no solo en su velocidad de carga, sino que también en la capacidad que tienen en términos de kilometraje, es cada vez más alta, y eso está permitiendo que ya estemos hablando de, por ejemplo,
camiones, pero camiones urbanos, los de última milla, los vehículos de última milla, también ya tienen un modelo de negocio bastante fácilmente abordable. Ejemplos como el de Reborn han sido extraordinarios porque nos permiten también mostrar que se puede hacer retrofit, tomar el vehículo antiguo y cambiarlo, y ahí yo espero que el siguiente aspecto, tanto de retrofit como de posicionamiento de electromovilidad, sean los que se llaman los two-wheelers y los three-wheelers. O sea, tenemos que imaginarnos, estoy de acuerdo con Álvaro, que imaginarnos que va a cambiar la cantidad de autos que hay en el mundo de un día para otro. No es así. Hay muchos lugares donde la tecnología más habilitante para la electromovilidad va a ser la bicicleta eléctrica. Y por supuesto la moto eléctrica y eventualmente el triciclo eléctrico. Ahora, también está ocurriendo, y nosotros vemos que definitivamente antes del 2030 vamos a tener un punto de quiebre en términos de los costos de los autos eléctricos respecto de los autos de combustión interna. Y eso debiera llevarnos hasta camiones o long hauls y buses interurbanos. Creo, por supuesto, que eventualmente los CAEX también van a tener alternativas, fundamentalmente cuando se trata de CAEX que están moviéndose en zonas planas, más que los que están recorriendo distancias o diferencias, ¿no es cierto?, de altitud. Pero yo veo la electromovilidad avanzando en esta ruta a una velocidad extraordinariamente sorprendente respecto de lo que estábamos viendo hace meses atrás. Esto cambia en cómo lo estamos mapeando por semana. Perfecto. Gracias, Gonzalo. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, estos temas dan para mucho, pero tenemos que cerrar ya este segundo panel. Le doy las gracias a Álvaro, Marcos, Gonzalo por acompañarnos en esta actividad, por la interesante conversación en este segundo encuentro de la cumbre. Y a nombre del DF Live de Diario Financiero, agradezco a todos y todas por su participación el día de hoy. Los dejamos, eso sí, no se despeguen porque viene el tercer encuentro, transición y nuevos desafíos en el sector eléctrico, que comenzará en los próximos 30 minutos. Así que los dejamos ya con esa invitación. Muchas gracias y que tengan un muy buen día. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Chao, chao.